Muy buenas a todas y a todos, ¿qué tal? Espero que hayan pasado una muy buena semana, que estas nuevas cuarentenas, ¿no? Que a algunos sí nos están afectando, me imagino que a muchos de ustedes no estarán dentro de esas localidades. Entonces, pues eso, que le estén afectando lo menos posible y que todos estén cuidando mucho y estén cuidando mucho a los suyos, ¿sí? Bueno, como bien saben, esta semana tenemos una sesión asincrónica dedicada precisamente a el tema que está listado, ¿no? en esta presentación, que tiene que ver con el repaso sobre la importancia digamos que es la relevancia, pero también los retos y las problemáticas que constituyen los métodos de investigación comercial en audiencias. Ya durante las últimas 2 semanas, que en realidad eran las primeras del curso, pues hemos estado trabajando sobre la problemática de la conceptualización del término audiencia, ¿no? Y habíamos llegado al punto en que el término audiencia finalmente se refiere a unas problemáticas, unas respuestas a ciertas preguntas sobre un problema social concreto que nosotros hacemos en este caso, pues referente a este término, a esta problemática que tiene que ver con las audiencias. Bueno, habrá muchas maneras de entender las audiencias y como hay muchas maneras de entender las audiencias, habrá muchas formas también de poder medirlas y comprenderlas. En este caso, vamos a iniciar nuestra sesión con los métodos de investigación comerciales y también las razones por las cuales se constituyen de la manera en que lo hacen, para pasar a las próximas semanas también a trabajar sobre otras formas de pensar las audiencias y otras formas también de medir y comprender cuál es el papel y el peso de las audiencias hoy en día, es decir, métodos alternativos y métodos minoritarios, que pueden tener mucho interés fuera de lo que muchos o muchas de ustedes puedan pensar, precisamente porque plantean eso, alternativas, plantean otras formas, otras perspectivas de comprender las audiencias que hoy en día son básicas, pues precisamente a partir de todo, digamos, el desarrollo de los mecanismos de personalización a los que los métodos, digamos, los medios de comunicación digitales nos tienen acostumbrados, ¿no? Y al final muchos de estos métodos de personalización de audiencias estarán bebiendo y estarán aprovechando el conocimiento que se ha generado desde medios alternativos, desde formas diferentes de medir las audiencias. Bueno, hoy vamos a empezar con esta historia, digamos, del concepto que tiene que ver con el método de investigación comercial de audiencias. Como saben y como intuyen, y estoy seguro que muchas y muchos de ustedes pues ya lo habrán trabajado en sus énfasis, digamos, en su diferente devenir por la carrera de comunicación, existen digamos, un interés muy concreto en todo lo que tiene que ver con media ratings y el target marketing, ¿no? El mercadeo personalizado. Eh, Todo esto nos lleva, y ustedes habrán ya leído el texto, a que existe una forma de comprender las audiencias que tiene que ver o que, digamos, está en el eje central de las tensiones que se generan en el propio sistema económico actual, ¿no? El texto nos hablaba desde la perspectiva de la economía política crítica, de la comunicación, la información, la cultura, que estas teorías que surgen a finales de los años 40, principios de los 50, como una reacción precisamente a a las teorías de efectos clásicas, y que surgen en el entorno estadounidense, aunque después pues también van surgiendo focos digamos, en diferentes países del mundo, plantean la diatriba de cómo el capitalismo, digamos, lo que ha ido es especificando, entre otras cosas, especificando y diferenciando los tiempos de producción de los tiempos de
disfrute o de ocio, ¿no? que nosotros conocemos. Y nos ponía ahí el ejemplo, mientras en economías agrarias, en economías campesinas, pues el tiempo de trabajo y tiempo de ocio se disfrutaban siempre en los mismos espacios. Resulta que en las economías fordistas y posfordistas, pues esos espacios cada vez están más diferenciados y básicamente uno de los grandes centros del ocio se convierte en el hogar privado, ¿no? El hogar personal de cada uno. Lo que nos contaba, digamos, la problemática que empiezan a plantearse pues, los teóricos de la economía política de los años 70 frente a esta cuestión es cómo los medios de comunicación cada vez, a partir de esa época, a partir sobre todo de la internacionalización de los capitales, en fin, de la construcción de medios más grandes, más concentrados, mucho más dominantes, más hegemónicos, pues cada vez necesitaban más entrar, digamos, dentro de nuestras casas, dentro de esa diferenciación de la parte de la vida del ocio para precisamente construir perfiles y conocer y concluir cuáles son nuestros intereses en el consumo del ocio. Entonces, digamos, esa generación, esa frontera artificial que se había construido entre trabajo y ocio, también era una frontera artificial que se había asumido, digamos, en su deriva entre trabajo pensado como producción o producción pensada dentro del ámbito del trabajo y consumo siempre dentro del ámbito del ocio. Cuando en el año 77 Dallas Smythe publica el libro Illuminating the Blind Spots, precisamente está cuestionando esa teoría clásica en la que el ámbito del consumo pertenecía a un espacio de ocio y por tanto un espacio de, digamos, improductivo, ¿sí? En términos anglosajones, ¿no? Que ellos dicen la pereza, ¿no? El leisure. Bueno, nosotros podríamos llamarlo como un espacio improductivo. Nosotros mientras consumimos algo, sea, bueno, en este caso vamos a hablarlo desde el punto de vista de las industrias culturales, cuando consumimos un producto cultural, consumimos música, consumimos una película, estamos viendo una peli, o estamos leyendo las noticias, o digamos que más actualmente pues estamos en nuestras redes sociales, compartiendo publicaciones, subiendo vídeos al TikTok, en fin, todo ese tipo de procesos que hacen parte del espacio del ocio del individuo eran pensados como un espacio improductivo, que no generaba ningún tipo de acumulación de capitales, es decir, no generaba beneficios económicos, ¿sí? Lo que nos dice Dallas Smythe en este libro es que, cuidado, quizá la audiencia, que ha sido pensada siempre como, digamos, el consumidor, ¿sí? Aquel quien finalmente compra, en este caso un producto informativo, cultural, ¿sí? Digamos que a través de un intercambio que puede ser monetario, porque nosotros podemos pagar una suscripción para llegar a consumir lo que queremos, pero también puede ser otro tipo de pago, que puede ser pues un pago a través de nuestro tiempo, dedicando nuestro tiempo al visionado a través de la televisión, por ejemplo, las industrias conocidas como industrias de flujo, que ya tendremos tiempo de discutir cuáles son las diferencias entre unas y otras, pues digamos que generan un intercambio que tiene que ver con el tiempo de ocio de los individuos, de las audiencias, del público que dedica ese tiempo precisamente a consumir un producto en un medio y no en otro. ¿Sí? O digamos, dedica ese tiempo a ver una película y no lo dedica pues a jugar al fútbol con los amigos, a dormir una siesta o a cocinar. ¿Sí? Bueno, desde esa perspectiva, en la que nosotros somos consumidores, es que se había asumido desde las teorías clásicas el término de las audiencias. Entonces las audiencias siempre iban a ser el foco de atención y el punto último al que la investigación aplicada debería dirigirse precisamente para intentar persuadir a esas audiencias de que sus recursos limitados, sean económicos, sean cronológicos, sean del tipo que sean, se dirijan precisamente a un medio de comunicación y no a otro.
Dallas Smith, y lo novedoso acá en esta propuesta del año 77, es que plantea que quizá las audiencias no solo sean, digamos, el punto final de la cadena económica, de la cadena de valor de un bien o un producto cultural o un producto informativo. Él plantea que las audiencias, en tanto se constituyen como, digamos, el sujeto de intercambio frente a las empresas publicitarias, pensemos en la televisión clásica, las audiencias como tal pasan a ser el producto y nosotros, como parte de esas audiencias, como público de un bien o de un bien informativo cultural, pasamos a ser fuerza de trabajo. Es decir, convertimos nuestro espacio, ¿sí?, nuestro tiempo de ocio, en tiempo productivo, en tiempo de trabajo. Mientras nosotros estamos viendo una película en una televisión, estamos produciendo unos beneficios económicos que van a repercutir en los dueños de ese canal de televisión. ¿Por qué? Porque ese tiempo es medido en términos de audiencias y es vendido a las empresas de publicidad precisamente para generar ese intercambio económico. Entonces nosotros estamos convirtiendo nuestro tiempo de ocio en tiempo de trabajo, a pesar de que, digamos, el pago que recibimos no es un pago en especie, en bienes económicos, sino que es un pago en entretenimiento, en experiencias, ¿no? Esa es la economía del ocio y esa es la economía del punto ciego que nos habla el autor canadiense. Bueno, hoy en día, quizá para algunos les sorprenda ese planteamiento, porque todavía no es que esté excesivamente, digamos, asentado dentro de las audiencias o dentro de los procesos de media literacy o de alfabetización mediática. Seguramente muchos de ustedes pues concuerdan con el autor Smythe o conmigo mismo, pues que efectivamente eso es así, esto ocurre. Fue realmente novedoso en la década de los 70 y planteó digamos, en la problemática de la plusvalía del tiempo de ocio, del ocio, ¿no? El tiempo se constituye como mercancía, mientras la audiencia, nosotros, los públicos que dedicamos ese tiempo, nos convertimos en la fuerza productiva. Y finalmente el producto que se vende son, en este caso, los ratings, ¿sí?, que serían las formas, los métodos con los cuales se trabaja y se conoce y se constituyen las audiencias desde un punto de vista comercial. Desde este punto de vista que les estoy comentando, desde la economía política crítica de la comunicación, es que podemos dar una explicación a las especificidades por las cuales se constituyen, de la manera que se constituyen, los métodos de investigación sobre audiencias desde el punto de vista comerciales. Como nosotros, como empresas privadas, como empresas con fines lucrativos, lo que intentamos es constituir las mayores audiencias posibles, lo que vamos a intentar es constituir formas de investigación que nos lleven a medir, digamos, esas audiencias desde un punto de vista cuantitativo, desde un punto de vista mayoritario. Nosotros lo que queremos es concentrar el mayor número de audiencias posibles. No nos interesa mucho, digamos, las razones por las cuales esa audiencia hace parte o no de nuestros medios de comunicación o de nuestros productos o bienes culturales o informativos. Lo que nos interesa es que sean la mayor cantidad posible para poder negociar de la mejor manera esos precios, digamos, de los espacios publicitarios con las empresas que los contraten. Entonces, digamos que aquí plantea el primer gran problema de los métodos de investigación comerciales, y es a la hora de operacionalizar, que es asignar básicamente valores a sujetos sociales concretos o a problemas sociales concretos, y que tiene que ver con la priorización de la cantidad frente a la calidad. ¿Cantidad es igual a calidad? Pues seguramente todos estamos de acuerdo en que no. Si yo les pongo estas dos imágenes que ustedes ven aquí, seguramente todos ustedes reconocerán esta, ¿verdad?, que está al lado de mi circulito, de mi carita, esta de la derecha. Bueno, les doy unos segundos, pero esta no creo que necesite presentación, ¿no? Big Bang Theory, la serie de Warner,
que digamos, tuvo el honor, o cómo decirlo, digamos, que fue o se constituyó como la serie más vista de la historia de la televisión, ¿sí? La que más rating generó en la televisión estadounidense, ¿no? Si luego me voy a la imagen de la izquierda y les doy unos segundos para pensar, para que ustedes me digan qué serie representa este fotograma, seguramente muy pocos de ustedes, y hasta ahora ninguno en clase, ninguno de los alumnos ni ninguna de las alumnas, quizá uno de ellos por vergüenza, porque le diga nerdo o algo de esto, no lo ha dicho, pero hasta ahora ninguna de las personas a las que yo le he hecho esta pregunta en clase ha sabido responderme, ¿no? Esa imagen, este fotograma representa la serie Frasier, ¿sí? Una serie sobre que en realidad es un spin-off de la serie Cheers, que quizá les suene más. Una serie basada, digamos, cuyo argumento central estaba basado en un bar, en un sótano en Boston, en la cual, digamos, se encontraba una serie de personajes variopintos y era una comedia, una sitcom de los años 80 y primeros de los 90. Cuando se acaba Cheers, pues uno de los personajes, Frasier, que es un psicólogo de Seattle, vuelve a su casa, a su ciudad natal, digamos, a Seattle, a vivir con su padre, que es un policía retirado, y con su hermano Niles, que es otro psiquiatra de renombre, ¿no? Digamos que la gracia es otra sitcom, pero mucho, digamos, de un humor más intelectual. La gracia es que estos dos personajes, pues, son unos snobs, ¿sí? Quienes siempre están, pues, pendientes del movimiento de la alta cultura y siempre quieren demostrar y constituirse una figura social dentro de la sociedad, la alta sociedad en Seattle, y pues su padre muy campechano, le gusta la cerveza, el fútbol y pues esos desencuentros, ¿no? Y el personaje está muy bien constituido. Seguramente ustedes sí los conocen, pero por otras series, ¿sí? Que son Los Simpson, precisamente porque Kelsey Grammer, el actor que da vida a Frasier, es el actor secundario Bob o Bob Patiño, y Niles hace de su hermano también en Los Simpsons, ¿sí? Del hermano de Bob Patiño. Entonces seguro que ahí así tienen la referencia. Esos dos personajes, el actor secundario Bob y su hermano, son una parodia de estos dos personajes de aquí. ¿Por qué les pongo este fotograma de la serie de Frasier? Es porque Frasier es la serie que más Emmys, más premios, digamos, de la Academia de la Televisión estadounidense ha recibido en la historia, ¿sí? Digamos que si tuviéramos que operacionalizar un indicador que nos midiera la calidad de las producciones televisivas comerciales estadounidenses, podríamos consensuar que los premios de la Academia de Televisión serían el indicador quizá más general, ¿no? La serie que supondríamos tiene más calidad no se corresponde con aquella que es más vista, ¿sí? Entonces, que una serie sea más vista significa que es mejor que otra, que un producto cultural tenga mayores audiencias, mayores públicos, ¿significa que es mejor que otro que tiene menos? No, seguramente no. Y sin embargo, ¿qué nos interesa aquí? ¿Sí? Desde el punto de vista comercial, ¿qué nos interesa? ¿Que sea un buen producto o que sea un producto que lo vea más gente? Bueno, ese es digamos, el primer dilema que enfrentaremos en este punto. Los métodos de investigación comercial están orientados a medir, ¿sí? Y a priorizar, a primar la cantidad sobre la calidad. Y esto se verá traducido también en los productos informativos en el aumento, digamos, de la espectacularización, de los valores de las noticias y de la primacía, digamos, de todo lo que tiene que ver con Crónica Roja, Crónica Rosa, etcétera, etcétera. Ustedes saben que uno de los periódicos más leídos en Colombia, pues es el Que Hubo, ¿no? Que desde luego no resalta por tener una gran calidad periodística. Bueno, esa es la primera cosa. Estaba pensando, seguramente también conocen a Kelsey Grammer porque hacen las películas de X-Men de Bestia. Sí, pero bueno, seguramente no lo conocen por Frasier. ¿Cómo nos cuenta el texto que se constituyen estos métodos de investigación comerciales que priorizan, como decíamos, esos valores cuantitativos?
Bueno, básicamente lo que nos dice el texto es que existen normalmente en los muestreos estadísticos tres tipos de errores. El primero de ellos, que tiene que ver con el error de muestreo. ¿Sí? El error de muestreo que significa nosotros tenemos un universo de individuos que hacen parte potencial de esa audiencia, ¿sí? Posible, digamos, en términos de Napoli, pero no tenemos la capacidad de medirlos a todos, porque seguramente necesitamos resultados rápidos, necesitamos maneras mucho más ágiles de constituir ese término de audiencia. Entonces lo que hacemos es un muestreo que no es ni más ni menos que es la selección de una serie de individuos dentro de ese universo que sean lo más representativos posibles. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuáles son los valores que prioriza estas formas estadísticas. Ese error de muestreo que nos decía el texto tiene que ver con la subrepresentación o superrepresentación de unos sectores sobre otros. Bueno, una de las formas por las cuales se intenta paliar es, digamos, el ejercicio que históricamente, sobre todo en medición de audiencias televisivas, se ha desarrollado, el multi-stage cluster sampling, ¿no? El muestreo, digamos, por multietapas. Acá, lo que ustedes ven aquí, digamos, Bogotá, ¿sí? El distrito de Bogotá, dividido por las diferentes localidades, ¿sí? Para hacer un muestreo, digamos, equitativo, lo que yo tendría que hacer en principio sería elegir un individuo, por lo menos, de cada una de las localidades. Ahora bien, si yo quisiera hacer un muestreo representativo sobre la clase de recepción y audiencias de 2020, semestre 3, si yo selecciono un muestreo para hacer las preguntas que yo quiero sobre la clase o sobre si le está gustando o no, si están entendiendo los términos o no, y elijo una persona de cada una de las localidades, estoy subrepresentando unas localidades y superrepresentando otras. ¿Por qué? Porque si bien, digamos, la Universidad Javeriana tiene el potencial de recibir estudiantes de cada una de estas localidades, sabemos que muchas de estas localidades no hacen parte de los estudiantes en concreto de esta clase, y normalmente pues están localizados en esta parte de la ciudad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo incluyo pues localidades donde no haya estudiantes, y ustedes pueden hacer el ejercicio de pensar de dónde son, ¿no? Pues estaríamos subrepresentando algunas, donde seguramente haya más. Normalmente pues hay mucha gente que viene de Usaquén, de Suba, de Engativá, de Chapinero, de Usaquillo, ¿sí? Y no, hasta ahora yo no he tenido nadie de Ciudad Bolívar o de Usme, desde luego de Sumapaz, que es casi territorio rural, ¿no? Entonces, ese sería uno de los errores de muestreo. ¿Cómo se intenta paliar a partir de, digamos, después añadiéndole otra herramienta que es el muestreo estratificado, teniendo en cuenta, además de la distribución geográfica, otra serie de indicadores que tienen que ver pues con características sociodemográficas, lo que veíamos el otro día en la introducción de formas de comprensión de la audiencia que tiene que ver con grupos sociales, ¿sí? Que comparten ciertas características. Entonces podría decir pues por género, por nivel de ingresos, por edad, por raza, por etnia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que nos cuenta el texto. Ahora, existen otros tipos de errores que no son solo errores de tipo muestral, ¿sí? Sino que tienen que ver más con la medición misma y la conceptualización misma. El texto nos decía que puede haber, además de errores muestrales, errores conceptuales. Es decir, no es lo mismo, y esto ocurre, y esto sí que se considera en otras formas minoritarias o alternativas de medición de las audiencias. No es lo mismo ver televisión para una sociedad seguramente de Estados Unidos, o para una ciudad de Estados Unidos como Nueva York, que para un pueblo de los Estados Unidos y en el área rural, que para alguien que vive en Bogotá, que para alguien que vive en La Guajira, ¿sí? Que para alguien que vive en Vietnam. Cada sociedad tienen formas, digamos, y hay
¿cómo decirlo? Tienen formatos más bien sociales para el consumo de bienes culturales, porque los bienes culturales y los bienes informativos, como bienes culturales también, son formas sociales de producción y tienen, digamos, guardan, y la gran especificidad de la economía de la cultura es esa, un enorme valor simbólico, además del valor material que puedan generar cada uno de ellos. Entonces, ese valor simbólico es una interpretación asociada a cuestiones de corte contextual y social, asociativo. Entonces ahí estaríamos también teniendo un problema, precisamente porque ver un partido de fútbol del Mundial, ¿sí?, de Colombia en la final no es lo mismo en un barrio de Bogotá que en un barrio de Vancouver, ¿sí? Porque las formas sociales son distintas, porque la implicación de ese visionado es distinta para un lugar y para otro, porque las emociones que se ponen en juego son muy diferentes, porque la importancia del fútbol puede ser muy diferente, en fin, una serie de valores. Y luego errores de no respuesta, que también podrían tener que ver en la gestión o la mala gestión y digamos, la mayor ampliación de la brecha entre audiencias reales y audiencias medibles, ¿sí? Bueno, estos errores son los que enfrentan los métodos de investigación clásicos comerciales. ¿Cómo se operacionalizan las audiencias en estos métodos? De la manera en la que lo hacen los muestreos estadísticos, que siempre tensionan dos conceptos que tienen que ver con validez y fiabilidad. La validez se refiere a la validez de las respuestas que se ofrecen. Si yo les pregunto a todos ustedes, ¿ven películas o ven series? Pues digamos que estoy seguro que puedo construir una tendencia de que todos ustedes, o el 99% de ustedes, sí lo ven y sí lo van a ver, ¿sí? Esa es una respuesta fiable. Fiable en la medida en que estoy construyendo respuestas que todos ustedes me van a poder responder de una manera similar, ¿sí? ¿Es sí o no? Claro, no es muy válida porque no me está aportando mucha información. Entonces, si ya empiezo a preguntarle qué series ven o qué películas ven, por qué las ven, cuáles son las implicaciones emocionales que les supone ese visionado, qué interacciones desarrollan con esas películas, cómo se les ocurrirían que podrían haber sido mejores, qué actores creen que deberían haber estado, a su familia les gusta, les recuerda algo. Todo ese tipo de preguntas van construyendo mayor fiabilidad en la respuesta, perdón, mayor validez en las respuestas porque me acercan más a la respuesta real, que sería individualmente, pero cada vez van alejando más la fiabilidad de esas respuestas, porque cada vez cada uno va constituyendo un universo en el consumo que es muy difícilmente comparable con los demás. Entonces, estadísticamente pierde valor. Entonces, ese equilibrio siempre va a estar presente, ¿sí?, en la construcción de los indicadores. Y en esa construcción de indicadores y de unidades de medida, lo que nos decía es la manera en la que se construyen las formas de medición de audiencias comerciales, en este caso, pues sobre todo en los medios clásicos de comunicación, pero si lo pensamos desde el punto de vista de las nuevas formas de consumo, de los nuevos medios digitales, se construyen de una manera muy similar, han sido herederos, como decía en alguna clase, digamos, los medios, las industrias culturales, al ser industrias con grandes capitales en juego, son industrias muy o sectores muy conservadores, que les cuesta mucho innovar, que les cuesta mucho cambiar sus formas de pensar, digamos, las implicaciones que están dentro o que hacen parte del proceso productivo, de la cadena de valor de la misma industria, entonces son muy lentas en las transformaciones que constituyen. Entonces, bueno, más o menos lo que les decía, y esto lo profundizaremos en la próxima semana también, ¿no? Vamos a centrarnos hoy en cómo se ha ido construyendo. El rating, que básicamente nos deriva a la medición, digamos, de cuál es la parte del universo de los potenciales consumidores que está consumiendo nuestro producto, en este caso nuestro bien cultural, pues si lo vemos en televisión, nos estaría midiendo, digamos, el número de televisores o bueno, de hogares con televisión que están viendo un programa, ¿sí?, o un canal en concreto, dividido entre el total de esos hogares con televisión. Lo que les digo, aquí nos mide sobre el concepto de universo, ¿sí? Bueno, y
el HUD, digamos, los hogares usando la televisión, que obviamente es otra medida que se calcularía dividiendo los hogares que están viendo la televisión entre el total de los hogares con televisión, ¿no? Para conocer, digamos, para construir los porcentajes. Y el share, que es la cuota de pantalla que conocemos, ¿no? Que tiene que ver con dentro de aquellos que están viendo este programa o televisión en concreto, ¿no? Dividido entre todos los que están en ese momento conectados a la televisión. Entonces lo que nos están midiendo es, dentro de los que están consumiendo en este momento pues un medio en concreto, un sector en concreto, cuántos están dentro de mi televisión, ¿no? Los dos conceptos son diferentes y los dos conceptos son importantes para los medios de comunicación porque habrá medios que priorizarán el rating frente al share y habrá momentos además en que los medios prioricen uno u otro. Es decir, hoy en día, por ejemplo, y a partir de los procesos de digitalización, a partir de los procesos y de los desarrollos de las OTTs, de los servicios por suscripción, los grandes canales de televisión no están tan interesados en construir grandes números dentro del rating. ¿Por qué? Porque es imposible, porque cada vez hay menos gente que está viendo o consumiendo televisión en directo. Lo que les interesa, dentro de, digamos, los pobres números que tienen hoy en día, es tener mayor cuota de pantalla. Es decir, que haya más gente viendo mi canal que el de la competidora, porque es la manera en la que yo voy a poder negociar mejor que diciendo si tengo un rating, digamos, del 7, el 8 o el 5, porque eso en números brutos no nos está dando grandes resultados. Además, digamos, habrá productos, habrá franjas horarias, habrá diferentes tipos de contenidos que no les interesa tener grandes números de rating, contenidos culturales, contenidos de corte, digamos, profundización informativa, que le interesa más poder competir, digamos, con aquellos que están ofreciendo lo mismo y tener más usuarios conectados que los que ofrecen lo mismo para construir esa posición, digamos, de beneficiosa frente al mercado publicitario, ¿sí? Bueno, a partir de estos dos conceptos, pues se derivarán otros que tienen que ver pues, con digamos, los puntos de rating brutos, que es la suma de los puntos de rating dentro de la medición, el coste por mil o el coste por punto, que aquí tendrá, digamos, mucha significación, sobre todo en esa, digamos, negociación con la empresa en el mercado publicitario, coste por mil. Se multiplica el coste del anuncio por cada 1000 impactos y se divide entre el tamaño de la audiencia. Entonces ahí vemos, digamos, el coste real que le supone a la empresa publicitaria, porque nosotros podemos estar pagando mucho dinero a una cadena nacional que sabemos que va a distribuir y va a llegar con nuestro mensaje a muchísimas más personas, con lo cual por cada 1000 personas va a ser mucho más barato que pagarle muy poco dinero a una cadena local. ¿Sí? Esto, como les digo, es una manera comercial de entender la investigación en audiencias que prioriza las cantidades frente a otros valores porque precisamente lo que intenta es acumular mayor cantidad de audiencia para acumular mayor cantidad de beneficio publicitario. Entonces eso que ocurre, digamos, sobre todo, pues en este caso no tanto para televisión como para prensa, por ejemplo, para televisión se mide más a través de puntos de rating, ¿sí? Bueno, básicamente esto es lo que vendría a decirnos, ¿no? Entonces, a partir de esta explicación que yo les he dado, en el foro van a encontrar, les voy a colocar una pregunta que tendrá que ver con esta comprensión. Desde esta consideración comercial que les digo de las audiencias, quisiera que nos centráramos en este cuadrito un segundo. Este cuadro lo que nos está midiendo en el año 2016 de una tesis doctoral es el share por canal de televisión abierta en Colombia, ¿sí? Desde el año 2010 hasta el año 2014. Este gráfico de aquí es RCN, este de acá del cuadradito es Caracol TV, este es
que supone para los canales regionales, y luego pues Canal 1, que empieza Canal 1, Señal Colombia y el canal institucional, digamos. Entonces, digamos que la pregunta en el foro que les voy a hacer es, a partir de lo que les he explicado y teniendo en cuenta esta cuota de pantalla, quisiera que interpretaran el cuadro y me dijeran, pues, de entre ellos, quién creen que es el actor que, digamos, mejor se posiciona dentro de la televisión en abierto en Colombia, según los conceptos de share, ¿no? y el valor del share para el mercado publicitario, quién, digamos, sería el que más pierde en este periodo y cuáles serían también otras posiciones, ¿no? Es decir, que me interpreten un poco todas las líneas. ¿Qué ocurre con Caracol? ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo interpretan el caso de RCN? ¿Cómo interpretarían el caso de los canales regionales o del Canal 1? En fin, pensándolo, como les digo, en términos de cuota de pantalla, en términos de a quién está orientada cada una de estas canales de televisión, ¿sí? Porque no es que quizá todos busquemos esa audiencia mayoritaria, a pesar de que las formas de medición sí lo sean, ¿no? Yo no sé si Canal 1, por ejemplo, busca tener acumular audiencias desde todos los sectores sociodemográficos. Yo no sé si la señal Colombia, por ejemplo, está orientada a tener el mayor el mayor rating o los mayores shares o no necesita eso o qué tipo de share está buscando, ¿no? Quisiera eso, que me interpreten este cuadro. Yo se los pongo ahí en el foro, como les decía, ¿no? Entonces, para ello, pues para este tipo de investigación, pues tendremos varios tipos de investigación aplicada, que tiene más que ver con aplicar los conocimientos teóricos sobre una realidad concreta, investigación general, ¿no? Que tiene más que ver con el desarrollo conceptual y teórico, y la investigación metodológica, que puede utilizar pues fuentes primarias, es decir, directas, ir a las propias audiencias, o secundarias, que puede ser pues estudios sobre audiencias. Como les digo, más adelante les voy a pasar o vamos a tener un vídeo sobre cuáles son las principales fuentes de audienciación, ¿no? De investigación sobre audiencias en Colombia y en los diferentes sectores. Puede ser investigación académica, cuyo, digamos, centro tiene que ver con cuestiones de tipo social, investigativo o comercial, que tiene más que ver con el desarrollo de las perspectivas y las necesidades corporativas de la empresa a la que sea quien dirija, ¿no? La investigación. Y bueno, pues según las técnicas, obviamente cuantitativa o cualitativa, tendremos una serie de finalidades, que es cuantificar resultados, generalizarlos o obtener una comprensión más profunda sobre esos resultados a través de mayores, digamos, y más representativas muestras o muestras más escasas pero digamos más orientadas a los objetivos de profundización, análisis estadísticos o no estadísticos o tipos de resultados, ¿no? Ahora, hay unas unidades de medida que tendrán también que serán factores, digamos, importantes a la hora de establecer esas formas de investigación. La exposición de las audiencias, el tiempo de exposición y el universo al que nosotros nos estemos dirigiendo. Es decir, no es lo mismo investigar audiencias sobre toda Colombia que sobre los estudiantes de la clase de recepción y audiencia de comunicación social de la Universidad Javeriana. ¿Sí? No es lo mismo hacerlo sobre prácticamente 50 millones de personas que sobre 20. No es lo mismo hacerlo sobre, digamos, una serie que dura 14 años que sobre un episodio en concreto, ¿sí? Y no es lo mismo, digamos, hacerlo sobre un producto transmedial que, digamos, transgrede las fronteras entre los diferentes medios de comunicación que hacerlo sobre una noticia, digamos, específica en un periódico en concreto sobre un día, ¿no? Bueno, como les decía, el rating y el share pues sería un poco la diferencia entre el universo, ¿sí? El rating, y la galaxia, que sería la parte del universo que a nosotros nos interesa. En este caso, aquellos que están activamente consumiendo el medio de comunicación. Habría, digamos, diferentes unidades también resultado de esos tipos de medición dependiendo de lo que estemos buscando. Podríamos hablar de audiencias medias, que serían precisamente la media de las audiencias de un producto en concreto, normalmente en productos como
películas o series de televisión, lo que se hace es sumar las audiencias de los minutos, de cada uno de los minutos de duración de ese producto y dividirlo, digamos, entre el número de minutos que tenga para tener esa audiencia media. El concepto de audiencias acumuladas, que también es interesante porque nos está hablando de todas las personas que han sido expuestas a ese producto en concreto, que puede estar, digamos, hoy en un canal de televisión, pero que otra vez podrían haberlo visto antes en el cine, otros podrían haber comprado el Blu-ray o el DVD, otros lo ven a través de Netflix, en fin. Esas serían las audiencias acumuladas. Las audiencias brutas, que serían la suma de todas las audiencias que hayan visto ese producto en todo, digamos, sus exposiciones, ¿sí? Y las audiencias duplicadas, que es un término interesante, que serían aquellas audiencias que han visto más de una vez o que han consumido más de una vez ese producto y las cuales se restan a la audiencia bruta para obtener la audiencia neta. Después tendríamos, como decía, en unidades de precio, pues el coste por 1000 por cada 1000 reproducciones, ¿sí? Y el coste por punto de rating, que también es interesante. Haremos un pequeño ejercicio más adelante para calcular estos dos valores, ¿no? Para que entiendan que es algo sencillo y que es la manera en la que se calculan hoy en día también las formas de monetización de, pues, por ejemplo, los canales de YouTube. Si nosotros vemos acá... y aquí vamos a, yo creo, a cerrar con estos dos cuadritos. Estaríamos viendo, por ejemplo, la monetización de los diferentes países, ¿sí? De una manera más o menos aproximada, en la que entendemos o podríamos ver, y esta es otra de las fuentes de los... Digamos que lo que voy a hacer precisamente para evitar sesgos a partir de lo que hemos explicado, y aquí lo que está es el coste por 1000, es decir, el pago por 1000 reproducciones. Como les decía, los métodos no han cambiado mucho por digamos, el espíritu conservador de este tipo de industria, y aquí está dividido entre países, ¿sí? Y la calificación, bueno, obviamente del costo por 1000, pues basado en las reproducciones. Obviamente lo que pueden ver acá, o lo que pueden interpretar de una manera más sencilla, es que existe un código de color, que serían los países en que están en verde, que serían aquellos que están muy bien pagados, ¿sí? Ven aquí Corea del Sur, Costa Rica, Francia, Alemania y obviamente pues Suecia también, incluso Reino Unido. Unos códigos rosados, salmones, así, que dice bien, y unos códigos rojos que dice bajo. La pregunta del foro que les voy a hacer va a ser cuál es o por qué creen que se dan estas diferencias entre los países aquí listados, porque vemos que entre España, por ejemplo, y Francia, que comparten frontera, hay una diferencia muy grande en el tipo en el costo por 1000, ¿sí? En los pagos que se establecen por cada 1000 reproducciones. Quiero que me expliquen, y aquí veo una errata, ya he visto varias, ahí tengo un problema yo. Quiero que me expliquen cuál es su opinión a partir de lo que hemos contado, ¿sí? Y como les digo, piensen que esta forma de funcionar de YouTube es muy similar a cómo funcionan también los medios de comunicación clásicos, y es por eso que la lectura y lo que hemos explicado hasta ahora sirve mucho. ¿Por qué creen que se dan estas diferencias entre países? ¿Sí? O porque entre Argentina y Colombia, o porque entre Argentina y Chile, digamos, se dan estas diferencias. Entonces, una vez ya, digamos, estén en el foro, la próxima semana yo les doy mi respuesta en el vídeo, ¿sí? Entonces ya así no, digamos que no genero ningún tipo de spoiler ni les estoy orientando hacia una respuesta en concreta. Quiero que ustedes me respondan a esa pregunta. Por último, pues tenemos dos conceptos muy interesantes también, que sería el alcance, reach o cobertura, a cuánta audiencia llega, digamos, es capaz de llegar nuestro producto, y frecuencia, cuántas veces esa audiencia ha visto o ha consumido ese producto en concreto, ¿no? Dentro de las veces que se ha reproducido. Bueno, entonces vamos a dejarlo acá y, digamos, en este alcance y frecuencia, porque la próxima semana vamos a empezar a partir de este cuadro, que será también una de las preguntas del foro. A partir de, bueno, vamos a recordar un poco estos conceptos y
introducimos, digamos, la sesión que tiene que ver con métodos de investigación minoritaria alternativa y cuál es el valor a partir de los problemas que generan estos métodos comerciales. Entonces, lo dejamos acá, como decimos, ya tenemos bastante tiempito, no quiero ser muy pesado ni cargarles mucho. Recuerden, vean los vídeos, lean las lecturas, sean juiciosos con los tiempos, respondan las preguntas de los foros que son obligatorias. Yo las voy a poner desde el momento en que puedan ver este vídeo, es decir, martes 7 de la mañana, ya estarán todos los contenidos, estará el vídeo, las sesiones ya están, el PowerPoint está, las lecturas están, estarán las exposiciones de sus compañeras y sus compañeros y estarán también esas preguntas que ya les he adelantado del foro. Entonces respondan el foro, pasen muy buena semana, les deseo muy buena semana, cuídense mucho, saben que me tienen al alcance a través del correo, del Teams, de cualquier método y voy a estar muy atento a todas sus dudas. Que tengan muy buena semana y nosotros pues nos vemos en el próximo vídeo del martes que viene.